Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Multiversos con cielo completamente despejado. Tras la lluvia, ningún atisbo de nube. Miren cómo está el cielo hasta ahora. Mañanas heladísimas, congeladas y tardes, pero para andar con short y polera, porque ya se viene el verano y se está sintiendo acá en nuestra región del Biobío y en nuestro país. Iniciamos esta jornada de día jueves con harta noticia, harta novedad. Nosotros hemos estado conversando, dialogando en torno a lo que está ocurriendo con las tarifas eléctricas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Mire, hace minutos supimos esta noticia tras polémica por cálculo en las tarifas eléctricas. Renuncia Diego Pardo, ministro de Energía. Todo esto producto de lo que se dio a conocer hace ya algunos días. Todo parte también de lo que es el método de cálculo para poder establecer las tarifas de cobro en la electricidad. La tarde de este jueves, durante la jornada de hoy, se anunció la renuncia del ministro Diego Pardo por el cambio en el cálculo de las tarifas eléctricas que se iba a conocer esta semana. El reajuste, eso sí, se iba a dar para 2026. Ojo, y no es que le vayan a bajar las tarifas eléctricas, no es algo que celebrar porque es lo justo. O sea, no es que su tarifa vaya a bajar, sino que ahora le van a tener que disminuir lo que le cobraron excesivamente durante estos meses. Dicha metodología, que se aplicaba desde 2017, ha significado un aumento considerable en las cuentas de la luz del país. Nosotros hemos estado hablando de esto en Multiversos desde varias perspectivas junto a nuestros panelistas. Cabe destacar que habría sido el propio presidente Gabriel Boric quien habría solicitado a Diego Pardo salir del gobierno. En su lugar, se informó, el Ejecutivo asume Álvaro García, quien se mantendrá como ministro de Economía, o sea, va a ser biministro. Va a mantenerse como ministro de Economía y también asume la cartera de Energía. Ojo ahí, ese detalle, porque no es menor, o sea, tiene esas dos carteras a cargo. Una labor bastante compleja, o sea, por algo también hay un ministro de Energía y un ministro de Economía. Bueno, aquí hay harto que también es debate en torno a lo que es la reducción de la cantidad de ministerios, que sabemos que ha sido parte ya de los diálogos que se han generado de cara a lo que va a ser las próximas elecciones. Bueno, hay harto que conversar, hay harto que dialogar, pero lo cierto es que una situación compleja en materia de energía, porque ya se habían visto estas alzas que habían significado un aumento considerable en el valor de la tarifa eléctrica que se cancela mes a mes, y además, bueno, ahora con esto ya termina de también identificar ciertos inconvenientes asociados a aquello. Recordar, 2026, el próximo año, será el reajuste. No es que vamos a pagar menos, finalmente vamos a pagar lo justo, lo que corresponde, nada más y nada menos que eso. Bueno, noticia de último minuto, le invitamos también, está la información completa en nuestros medios UDEC. Vamos a revisar el home de tvu.cl. ¿Es posible o no la factibilidad de Coelemu vuelva a ser parte de la región del Biobío? Mire, un detalle. ¿Puede ser o no? Bueno, le invitamos a que haga clic ahí y vaya a revisar la nota. Nosotros queremos también mostrarle lo más leído. Playas aptas para el verano, para el baño, bien digo. Este verano en Biobío inicia el muestreo de agua. Oye, este es un tema importante. El otro día, recuerda usted, estábamos conversando en torno a lo que había sido las muestras de agua y la presencia de posiblemente, bueno, en realidad eran, claro, coliformes fecales, heces fecales, podríamos decirlo. Todo esto también recordar, porque hay ciertos lugares donde se evacúan justamente este tipo de desagües. Acá, la bahía de San Vicente, San Pedro de la Paz, entre otros lugares, lo estuvimos detallando. Le invitamos también a que pueda ir a ver nuestro programa que está disponible en nuestro canal de YouTube. Así que, claro, ahora hay que empezar a verlo, sobre todo tras lo que sucedió hace algunas semanas atrás. Consulta ciudadana de financiamiento para el Museo de la Memoria, claves políticas de la semana. Harto debate, porque finalmente el fondo para poder financiar esto va a provenir del Ministerio de las Culturas y las Artes. Eso ha generado harta polémica en redes sociales también, tras el rechazo del GORE a que se haga un espacio en la Plaza Bicentenario con fondos del gobierno regional.
harto que conversar también en torno a esa materia. Senado aprueba ley que fomenta la actividad física diaria desde educación parvularia a media. Recordar que se había reducido la cantidad de horas de educación física, como también ocurrió con psicología, como también ocurrió con historia, como también ocurrió con artes y música, pero de a poco también, ojalá que este cambio también abra la posibilidad a que podamos tener más clases de historia, más clases de arte y música y también educación física, porque la cultura en general es vital para el desarrollo del ser humano en etapa de formación y en toda la vida. Así que esperemos que esto también signifique que vuelvan estos espacios a tener también su lugar necesario dentro de la malla curricular en enseñanza básica y enseñanza media. Vamos a diarioconcepcion.cl, efecto túnel mecánico cuántico macroscópico, un descubrimiento que impulsa la ciencia local, también parte de lo que ocurre con la celebración del Nobel de Física y clave para el desarrollo de investigaciones de frontera del Miro de la Universidad de Concepción. Recordar que este año se conmemoran ya parte de lo que han sido más de 100 años desde que Planck comienza a desarrollar modelos matemáticos que ya daban cuenta del comportamiento cuántico de nuestro espacio físico, de que existe, la dualidad ahí del comportamiento, de que se puede comportar como onda y se puede comportar también a la vez en dos, como partícula. Entonces, es un tema bien entretenido de cómo surge todo esto. Más de 100 años desde que se comienza recién a hablar de cuántica y ahora también en este año se conmemora todo lo que ha sido el avance científico, siendo parte uno de ellos también el Premio Nobel de Física 2025, que tiene relación con este efecto túnel cuántico macroscópico de lo que estábamos comentando anteriormente. Los ganadores son Joel Clark, Michel Deboret y John Martinis, también parte, lo mismo, en el mismo año en el que la física o mecánica cuántica celebra su centenario. Todo esto también parte de lo que abre y genera aperturas para el desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas como poderosas computadoras. Recordar que los procesadores cuánticos y todo lo que está ocurriendo también en la aplicabilidad, porque cuando Planck inicia todo esto, no se sabía si es que en algún momento futuro próximo íbamos a tener la posibilidad de que la física teórica pasara a ser física dentro de un espacio con el cual nosotros trabajamos en nuestro plano humano, por decirlo de alguna forma, no en el plano microscópico, sino dentro de nuestra realidad. Bueno, esto ya es posible. Lo hemos comentado en hartas ocasiones. Entonces, como la mecánica cuántica también tiene aplicabilidad en el mundo real, ahora también tiene dentro de un espacio en la industria. Bueno, está esta noticia completa para que usted también lo vaya a leer. Estuvimos dialogando esta semana también acerca del Premio Nobel de Medicina, que tiene relación también con lo que ocurre en materia de avance, en particular de la salud a nivel global, así que le invitamos también a que pueda revisarlo. Facultad de Ciencias Forestales se destacó en Semana de la Madera 2025 con enfoque en educación ambiental y sustentabilidad. Esto es lo que nos muestra noticias.udec.cl. Por segundo año consecutivo, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción participó en la Semana de la Madera, siendo la única universidad presente en el evento. Este año sumó la participación de Campus Naturaleza UDEC para mostrar en conjunto el trabajo en conservación, vinculación con la comunidad y uso sustentable de la madera. Todo esto parte de lo que ha ocurrido en estos últimos días y que también genera una instancia muy linda de visibilización para lo que se hace en ciencias forestales, en Campus Naturaleza, que recuerden también ahí tiene un impacto directo con lo que ocurre con la industria, también con lo que ocurre con las comunidades, así que harto movimiento para que usted también vaya a leer en detalle lo que fue esta jornada. La discusión.cl nos presenta especialistas que llaman a prevenir ataques maliciosos o los malwares, como se conoce también en el lenguaje informático de programación, que está en todos lados. O sea, esto usted lo puede obtener desde que le hace un clic a un correo, desde que le hace un clic a una página, desde que descarga algún archivo que está contaminado. O sea, hay muchísimas formas. Yo tengo un dicho, se lo voy a mencionar. El primer antivirus somos nosotros. El primer filtro, el primer firewall
somos nosotros. Así que, y para eso también es necesario informarse. Por eso la discusión, por ejemplo, nos presenta esto. No se trata solo de tener una clave de correo electrónico segura, sino que resguardar todos los sitios y acciones que se realizan en Internet, así como también la información que se disponibiliza a través de la red. La ciberseguridad, aunque suena a pretexto para una buena película con una trama tecnológica, es un asunto más cotidiano de lo que parece, y bien vale ser precavido para no ser vulnerables a ataques cibernéticos, porque claro, existen malwares, existen formas, incluso por ejemplo, mire, le voy a dar un dato, una recomendación acerca de esto: trate de no conectarse a las redes públicas, las de Wi-Fi abierta. Las redes públicas de Wi-Fi abierta, trate de en lo posible evitarlas, porque son muy fáciles de infectar, y además pueden ser creadas por una persona maliciosa que al momento de usted conectarse a esa red Wi-Fi le puede quitar absolutamente todos los datos y todas las contraseñas que usted tiene en su dispositivo que esté conectado. Celular, tablet, computador. Datos ahí también acerca de este tema. Estos son algunos consejos también, por ejemplo, que nos entrega, mira, el doctor Pinacho. Lo vamos a estar nombrando más adelante. Recuerde lo que vamos a estar, ese nombre, porque lo vamos a estar mencionando un poquito más adelante. Estamos en una era donde todos deberíamos estar bastante atentos a cuáles son las amenazas. Desde este punto de vista ya existe un ecosistema. Antiguamente estábamos bastante solos, pero después de la ley marco y ese tipo de cosas ya tenemos el equipo, por ejemplo, de respuesta de incidentes de ciberseguridad informática y una agencia nacional de ciberseguridad que generan boletines y nos dan información al respecto. Nosotros hemos hablado en nuestro matinal Siempre Juntos acerca de estos temas en detalle, con expertos en el área, con la PDI también, la Policía de Investigaciones, que justamente se encarga de los cibercrímenes, pero cómo ha ido avanzando también con este tema como contexto. Así que usted va a YouTube, busca el programa y se va a encontrar con la conversación, lo busca ahí en el buscador, pone palabras clave, ciberseguridad, PDI, y va a encontrar en detalle también, porque nuestro matinal lo hemos estado desglosando con diferentes voces. También es importante estar atento a la información que nos entregan las empresas a las cuales estamos vinculados. Por ejemplo, si yo participo de la banca o de universidades en general, los departamentos de tecnología se envían información al respecto, cuáles son las amenazas que están latentes actualmente, y esas recomendaciones hay que seguirlas. Yo no sé si usted lo recordará, pero hubo un momento en el que nosotros teníamos un concurso. Y hubo una gente maliciosa que estaba ocupando este espacio justamente para poder sacarle los datos a la gente, para poder... Generó una página falsa, pedía los datos a la gente, y nosotros hicimos el llamado. Lo recordará, y lo hicimos aquí en vivo. Y eso es justamente, hay gente que utiliza concursos, que utiliza páginas falsas, que utiliza espacios. Hay unas, por ejemplo, que son estilo noticias falsas, que usted ve en internet, todo eso, bueno, hasta un link, el clic a un link, a un reenviado, y puede generar inconvenientes. Así que también el llamado es a nosotros. Así como existen personas que buscan hacer daño a través de estos malwares, de estos software maliciosos, también nosotros podemos resguardarnos informándonos y comunicándolos, sobre todo a aquellos y aquellas quienes aún no saben o no tienen conocimiento de cómo protegerse ante el uso de Internet. Hasta ahí con el tema de lo negativo en relación al Internet y a esta era digital en la que vivimos, y nos vamos con lo positivo, porque le tengo una novedad para que usted lo anote ahí en su lista de pendientes, si es que está pendiente, y si no está pendiente, vaya de nuevo. CICAT inaugura sala de inteligencia artificial, pero esto no es todo. No, señor, no es todo, señorita, caballero, dama. Porque a partir de ayer, 15 de octubre, hasta el 15 de noviembre, CICAT se encuentra con una apertura gratuita para todo el público. Así es, durante un mes, y con el propósito también de que la gente vaya a visitar del algoritmo al asombro. Descubre la inteligencia artificial que estamos viendo ahí en pantalla. El CICAT funcionará de forma gratuita. Todo esto parte de esta nueva sala que está disponible, que tiene una orientación hacia la inteligencia artificial, su conocimiento, exploración, su historia. Todo esto, recordar, parte de un fondo de ciencia pública que es financiado por el Ministerio de Ciencia
a nivel nacional y que CICAT logra también adjudicarse para que, aparte de esta inauguración, también se pueda contar con un mes de actividades, visitas, paseos, diversión para toda la familia, porque esto está pensado para toda la familia de forma gratuita. Así que desde ayer, 15 de octubre, hasta el 15 de noviembre, un mes de funcionamiento gratuito de CICAT. Para que lo anote ahí en su lista de pendientes, puedan ir a revisarlo en las redes sociales, en el sitio web de CICAT, porque es una noticia muy, muy importante y entretenida, por sobre todo. Ahora que los días están lindos, qué mejor ir a darse una vuelta a CICAT para aprender y además divertirse. Vamos ya a nuestro primer espacio de conversación. Tengo el gusto nuevamente de presentar a la doctora Laura Benedetti, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción de la Facultad de Humanidades y Arte de nuestra universidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, Matías, muchas gracias. Gusto de reencontrarnos nuevamente. Sí. Habíamos estado... Separados. Sí. Profe, vamos a hablar de un tema, me imagino, a usted también directamente. Sí, aprovecho de mencionarlo. Feliz día, profesora. Muchas gracias. Día del profesor y la profesora en nuestro país. Así que a propósito de este día, felicitarla también por su labor, agradecerle. Yo soy un alumno, me considero un alumno de usted, profe. Yo aprendo de usted todos los días. Muchas gracias, me siento honrada. Bueno, aprovechando este día y que hemos centrado también recordar estos espacios en lo que son análisis históricos, revisiones históricas de lo que ha ido ocurriendo, las transformaciones sociales en nuestro país, queríamos justamente hablar de la docencia, de cómo ha sido enseñada y cómo ha sido practicada también a partir ya de los años siglo XX en adelante acá en nuestro país. Sí, bueno, recordar que el Día del Profesor se celebra el 16 de octubre desde 1977 aproximadamente. El día original del Día del Profesor por decreto es el 11 de septiembre. Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos se firma ese decreto que conmemora el Día de los Profesores en Chile en honor a la fecha de nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, argentino, fundador de la primera escuela normal en Chile. Recordemos que el Estado chileno desde los años 40 va a impulsar una formación profesional de una primera generación de profesores normalistas, y en las décadas siguientes, aproximadamente 10 años después, 10 a 12 años, se funda la Escuela Normal Femenina. Y esto es muy importante porque yo siempre lo destaco y es como tal vez un tema a desarrollar, cómo el profesor y la profesora normalistas pasan a ser claves dentro de la construcción de la nación chilena, educando a las infancias y especialmente a las profesoras normalistas. En los documentos se les llama las hijas amadas de la patria, entonces es un rol doblemente importante. Profesora, en este tema, por ejemplo, para también que la gente lo vaya considerando, cuando hablamos de normalista, ¿a qué nos referimos? Y además, ¿cuál era el vínculo que había en ese momento con el Estado hasta la llegada de la Ley de Educación Primaria Obligatoria? Ya, debemos recordar que en Chile, bajo la dominación hispánica, la educación estaba en manos de congregaciones religiosas, ¿ya? Y con el proceso de emancipación en desarrollo, en primer término, Carrera ordena la apertura de escuelas, O'Higgins la confirma cuando crea el primer sistema educativo popular, un sistema lancasteriano, pero una de las falencias era contar con las personas idóneas para la enseñanza de la lectura, la escritura, ya sea a través del modelo de catecismos, enseñar historia, que siempre fue una asignatura muy relevante y esperamos que vuelva a serlo en el currículum nacional y también universitario, pero el tema era la formación. Y Sarmiento trae un modelo en el cual se capacita a estudiantes que en realidad eran adolescentes. Ya 14 años ingresaban, 14, 15 años a la escuela normal, donde ellos culminaban sus estudios y cursaban distintas materias, hasta huerto agrícola, dependiendo de la zona de Chile, ¿cierto? Y hay investigaciones como el currículum de la escuela normal es distinto en el centro que en el norte chico, por ejemplo.
y se abocaban a enseñar, porque en el siglo XIX se concibe que la educación cumple un rol civilizatorio. La idea es erradicar prácticas atávicas, más bien vinculadas a este pasado colonial, y entonces ahí el Estado promueve la formación profesional, así como promovió la formación a través del curso de medicina en la Chile. El Estado desde las escuelas normales promueve la formación profesional de preceptores, por eso es que si uno le pregunta a gente muy antigua va a hablar de preceptores, y ahí entonces se inicia una expansión muy tímida de la escuela pública y que en los años 60 se va a hacer más visible en todo Chile. Y el problema que teníamos como nación hasta 1920 era que un segmento importante de la población escolar quedaba marginada, no porque despreciara la educación, sino que las paupérrimas condiciones de vida les hacían estar fuera de la escuela, y uno de los elementos críticos era el analfabetismo. No por nada Darío Salas, gran referente de la educación chilena, plantea en su libro El Problema Nacional que si los analfabetos en Chile hicieran una fila, llegarían perfectamente desde Arica hasta la ciudad más austral, que era Punta Arenas. Sí, el analfabetismo en Chile fue algo que marcó harto tiempo. O sea, uno también, bueno, para ir pasando desde esta época 1920, 1960, cuando ya se comienza a hablar de la universidad, de la formación profesional, de los profesores y profesoras. O sea, también ahí vemos cómo hay un cambio también de paradigma. O sea, lo mencionó, antes eran 14, 15 años, hoy se empieza a hablar también de una carrera universitaria, de una formación profesional del profesor y la profesora, pero para eso también tiene que existir la gente que vaya a profesionalizarse. Entonces no es como vamos a profesionalizar al profesor, sino que hay que tener personas que sean capaces de leer, escribir y enseñar también a la vez. O sea, son muchas aptitudes que hay que tener, y por eso también un proceso que se marca en la década de los 60. Ahora, recién en los 60, o sea, si los ponemos a pensarlo, esto ocurre hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo atrás. Todavía no han pasado ni 100 años, y considerando también que hoy en día todavía, sobre todo a personas que provienen de los sectores rurales, existe un analfabetismo que está presente en nuestra sociedad. En los años 60 en Chile se inicia la campaña de alfabetización rural, y aquí es muy importante destacar el pensamiento de muchos profesores, y tal vez nuestra profesora más famosa, ¿cierto?, es Gabriela Mistral, que ella dice que el maestro tiene que enseñar con la palabra, el gesto y la acción. Entonces, lo que nosotros vamos a ver cuando se decreta la ley de educación primaria obligatoria, o la ley de instrucción primaria obligatoria, y hay un debate, ¿cierto?, de cómo llamarla, también van a ser los profesores quienes se hagan cargo de algo que el Estado no hace, a pesar de todo el tiempo en debate, que es el auxilio hacia el escolar pobre. Entonces, en distintas ciudades de Chile van a ser estos profesores en alianza con los municipios o con los barrios quienes promuevan, por ejemplo, el desayuno escolar. Luego el Estado va a crear las juntas de auxilio escolar y finalmente la JUNAED. Pero aquí también a mí me gustaría hacer un aspecto muy importante, y es que la educación primaria, los profesores de educación primaria pasan por las escuelas normales, y la escuela normal entonces cumple un rol desde el Estado fundamental para la construcción de la nación. Pero en los años 80 del siglo XIX se va a crear el Instituto Pedagógico, y ese proyecto está pensado en formar profesores para los liceos. Y ahí es clave que en nuestra ciudad los profesores, primero del Liceo de Hombres, ¿cierto?, actual Enrique Molina, del Liceo Eloísa Urrutia, va a contar con maestros provenientes de este instituto pedagógico, y luego la Universidad de Concepción va a asumir en los años 20 el curso normal. La escuela normal, por así decirlo, se cierra, y la universidad inicia un tránsito también en la formación del profesorado de instrucción primaria. Y a esto se va a sumar, ¿cierto?, que desde su apertura tiene el curso de inglés, pedagogía en inglés, una de las carreras más antiguas,
y a través del tiempo también la universidad, mirando esta realidad, estas necesidades, va a ir abriendo más carreras de pedagogía. Doctora, y consultarle por el rol de los profesores y profesoras en lo que era algo difícil de analizar o de pensar, incluso inimaginable para algunas familias en la época. La movilidad social, la educación como poder para cambiar la realidad. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, la otra vez en extenso del mundo minero, del mundo industrial, donde el papá era minero, el hijo iba a ser minero y probablemente el nieto iba a tener que ser minero también. Y llega un momento en el que la educación también se transforma y gracias a los profesores y profesoras del país comienza a ser una herramienta de justamente promoción de lucha de clases también. Tenemos que pensar que quienes ingresan a las escuelas normales no solamente quieren enseñar, sino que también cargan sobre sus hombros la responsabilidad de una movilidad social. Si uno revisa, por ejemplo, la prensa del siglo XIX, son hombres y mujeres adolescentes, en realidad, que provienen de los sectores populares, que ellos ven en el ejercicio de la docencia un medio para ascender, para consolidarse, pero además para influir en la sociedad. Por eso es que el rol del profesor se concibe como el motor clave de las transformaciones sociales, ¿ya? Si bien no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar la mentalidad de estas personas para que en un futuro también lo hagan. Claro, y impactando en los jóvenes, los niños, las niñas, y después finalmente también termina esto cambiando la realidad de las personas, porque fueron muchas veces, en varias ocasiones, y esto lo digo por experiencia propia, los niños que empezaron a aprender a leer, quienes le enseñaron finalmente a leer a sus padres, que no sabían leer ni escribir, o sea... es algo que ocurre y que ha ocurrido y que sigue ocurriendo acá en nuestro país. Y si uno revisa testimonios, por ejemplo, de personas 60, 70 años, yo recuerdo, y fue un testimonio que a mí me conmovió, no solamente porque la entrevistada se emocionó, que su primer par de zapatos se lo regaló su profesora de primaria, ¿ya? Su profesora de segundo básico. Entonces acá nosotros vemos cómo no solamente se forma en términos de conocimiento, sino también en un sentido integral. Tal vez nuestra profesión no es muy valorada, y sabemos que existe una subvaloración del rol del profesor, o todos esos memes, mi ángel de la guarda cuando vio que me estaba inscribiendo, ¿cierto?, postulando a pedagogía. Pero finalmente es tal vez la profesión que nos permite soñar, ¿ya? De hecho, hay títulos sobre historia de la educación como la educación femenina es el sueño de maestras y estudiantes, ya pensando siglo XIX, principios del siglo XX. Es el medio que permite mostrar otras realidades también a estudiantes que provienen de sectores más vulnerables. Es aquel medio que permite, en definitiva, construir una sociedad igualitaria dentro de la sala de clases. Sí, y generaron un proceso de equidad, o sea, exacto. Porque había una diferencia, hay que contextualizarlo, y igual quiero ser incisivo en esto, no estamos hablando hace 300, 500 años atrás. Hace 100 años. Hace 100 años y algo que se ha manifestado y que hay una generación que pueden tener 80 años, 70 años ahora, que lo vivieron ellas lo vivieron. O sea, todavía hay testigos vivos de lo que estamos conversando ahora en torno al proceso educativo que les tocó en primaria o secundaria. Muchos de ellos, muchas de ellas abandonaron la escuela. Entonces ahí está el rol de la educación y del profesor y de la profesora, como le mencionaba usted, que va más allá simplemente de entregar una educación, sino que también se transformó como en parte de la familia. Incluso en los años 2000, que es algo así como que nos cuesta creer si uno no lo ha evidenciado, profesores de establecimientos educacionales seguían organizando el ropero escolar, porque estaban muy conscientes que habían familias que mandaban a sus hijos a los liceos con mucho esfuerzo, pero no había zapatos ni uniforme para 2 o 3, entonces se turnaban para ir al liceo. Entonces habían problemas de asistencia y ellos organizaron por mucho tiempo los roperos escolares, que era una práctica muy común en los establecimientos chilenos. Profesora, aprovechando ya que nos mencionó aquello, 1970 se crea el Colegio de Profesores, justamente sí. Esta institución que buscaba reunir, agrupar a los profesores y profesoras del país por diferentes temas. Uno de ellos obviamente ayuda, colaboración, proyección, pero también
existe, y bueno, se ha hablado hoy en día la reparación, la deuda histórica con los profesores y profesoras del país, porque también dentro de lo que es el ejercicio de esta profesión no han estado exentos de inconvenientes a nivel social, a nivel estatal también, en torno a lo que es la proyección de la educación en Chile. Claro, debemos pensar que con la municipalización los profesores pasan de ser funcionarios de Estado a ser funcionarios municipales y se genera todo un daño sin contemplar a aquellos que fueron exonerados, perseguidos, despedidos también en los años 80, porque el Colegio de Profesores se crea a mediados de los años 70 y hay un grupo que crea la GECH, la Asociación Gremial de Funcionarios de la Educación. Entonces ahí se va a iniciar todo un proceso de decadencia de la valoración del profesorado. Yo lo planteo de esa forma, donde su valoración social va decayendo, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Su capacidad económica también está marcada, ¿cierto?, por este traspaso a la municipalización. Recordemos todas las noticias cuando los municipios tienen deuda y lo primero que se ve afectado son los sueldos de los profesores. O sea, la situación en Talcahuano, lo que pasó en Lota, profesores, ¿cierto?, que tienen cotizaciones impagas, el tema de la salud, producto de esta municipalización. Y a eso le sumamos el tema histórico del profesorado en Chile, y es la poca valoración económica que tiene, y eso explica por qué es un gremio altamente feminizado. Aun cuando los presidentes siempre son presidentes en el Colegio de Profesores, pero es un gremio altamente feminizado. 1974 fue cuando pasa de las escuelas normales se eliminan, pasa al tema universitario. 1980 el tema de la municipalización de lo que estábamos conversando anteriormente. Pero aquí también ocurre algo que tiene relación con lo que habíamos mencionado anteriormente, que también no se permite que las instituciones no universitarias como los institutos profesionales y centros de formación técnica formen docentes. O sea, solo las universidades podían formar docentes, desde ese momento en adelante. Eso dice el papel, pero en la práctica, claro, nosotros vamos a encontrar que hasta en los años 90 institutos profesionales otorgaban títulos vinculados a la educación. Educadora diferencial, educadora de párvulo. Si bien las educadoras de párvulo celebran su día en noviembre, pero ellas también son fundamentales dentro de esta cadena que constituye la educación chilena. Lo que sí es importante destacar que también en los años 80 se piensa que existen muchos profesores en Chile. Y uno de los temas que la prensa aborda con magistralidad es cómo se va a iniciar ese proceso de racionalización, que efectivamente pueden primar criterios económicos, pero también hubo criterios políticos. Se habló de cerrar pedagogía. De hecho, en algunas universidades se cierra pedagogía, pero aquí yo quiero destacar el rol de la Universidad de Concepción, que desde su fundación se ha comprometido. Y antes del cierre de las escuelas normales, el 74, nosotros teníamos el curso normal funcionando en nuestra facultad, de que en esa época era Educación, Humanidades y Arte. El primer liceo nocturno mixto sale de esa educación, de esa facultad de educación, el primer liceo, ¿cierto?, a nivel regional. Y también es muy importante destacar que nuestra universidad ha estado comprometida desde las políticas de vinculación con el medio con fortalecer también la educación pública. Profesora, también, bueno, lo mencionó, para ir reconectando con estos temas, vamos ahí... Somos un poco dispersos. Claro, vamos hablando ya un poquito de rompecabezas, somos los dos dispersos, esa es la realidad. Reconectar con lo que había dicho con el tema femenino, de lo que ha significado también hoy en día la visibilización de no solo de lo que ha sido el trabajo femenino, que algo cierto, y lo hemos comentado, que la historia lo muestra desde la perspectiva que se ve, desde el observador que está mostrándonos la historia. Y ahí el mundo femenino
femenino ha sido más invisibilizado, ha sido presentado desde una perspectiva masculina, pero el rol de la mujer en la pedagogía ha sido clave para el desarrollo de los profesionales y del futuro y el presente del país. Sí, de hecho, y esto también es como una mirada muy tradicional. Se dice que la mujer tiene más cualidades por su rol, ¿cierto?, vinculado a la maternidad, para ejercer como profesora. Por eso que en muchos establecimientos todavía se privilegia las jefaturas de curso a mujeres antes que a hombres que pueden estar también muy capacitados, ¿por qué no decirlo? Y ahí, ¿cómo ha ido dialogando esta perspectiva quizás femenina de la educación, considerando los espacios que hay y que hubo, lo estábamos comentando ahí también, en este rol y en esta visión masculina de educación? O sea, teníamos visiones femeninas, pero también había una educación que era, por ejemplo, en un momento, hay que decirlo, se eliminan harto de los temas sociales que se habían avanzado, por ejemplo, en un espacio de políticas públicas que estaban orientadas hacia algo más comunitario. Bajo el gobierno del expresidente Salvador Allende viene la dictadura militar, se comienza a transformar prácticamente la escuela, también la educación muta, ya no es tan libre, ahora es controlada, orientada. ¿Cómo también se produce este cambio dentro de lo que había sido el avance, el alejamiento del Estado con la Iglesia, que sabíamos también normaba mucho de lo que era la educación, pero la llegada finalmente de esto, de la dictadura y de la rigidez también educacional? Nosotros tenemos que pensar que la educación bajo la dictadura cambia el foco. El foco ahora es nacionalista, occidental y cristiano católico. Esos eran los pilares. Y dentro de los espacios educativos, más allá, ¿cierto?, de la represión que existía a nivel nacional, las escuelas fueron desmanteladas de todos aquellos elementos que permitían una inclusión real de la población, de niños, niñas y adolescentes. Me refiero a los recortes de los presupuestos de la JUNAEV, que se crea, ¿cierto?, en los años 60, el desmantelamiento de cocinas donde se entregaba almuerzo y desayuno. Ahora, por las políticas que se focalizan solo en los sectores más pobres, comienza a experimentar los mismos problemas que tenía la educación a principios del siglo XX, donde emergen casos de tuberculosis, aumenta la desnutrición y las profesoras, en alianza con las madres, van a establecer en algunos establecimientos de Concepción, así lo dicen las investigaciones, una suerte de resistencia cultural, organizando pequeñas colaciones para repartir a sus estudiantes. Y aquí es muy interesante algunos trabajos que se hacen, por ejemplo, el uso del concepto del afindamiento, cómo las profesoras van a transformarse en confidentes y en guías de sus apoderadas, ¿ya?, respecto a muchos otros, a las problemáticas sociales que van a emerger también. Y hubo mucho cambio también en ese momento, considerando que había un sesgo educacional al cual había que limitarse. O sea, las horas de filosofía, claro, la revisión de los currículum de historia, la misma municipalización que declara que si un municipio no tiene docentes en una asignatura y si no hay dinero, no hay dinero. No hay, simplemente. Así de tácito. Bueno, doctora, queremos agradecerle. Quedamos ahí también un poco con harto que poder conversar en torno a este tema. Sí, pero yo quería mandar un saludo, por supuesto, a mi profesora de toda la vida, Elsa Barra, María Concha y María Tapia. Así que un cariñoso saludo. Aprovecho también a profe ahí, Carolina Peso, que de física, ¿sabe dónde? ¿No? De acá, de la Universidad de Concepción, sí. Ella también me enseñó en el colegio hartas cosas que van más allá de lo físico. Ahora, mire, algo estoy aplicando ahora. Bueno, doctora, queremos agradecerle por estar con nosotros en esta jornada, enviarle nuevamente un saludo a todos los profesores y todas las profesoras de nuestro país que están en esta jornada 16 de octubre celebrando su día y que lo celebren, que lo disfruten y que lo regaloneen también.
Me imagino que en su casa va a celebración. Somos todos profes, así que no pueden decir que hay una tradición. Una tradición, sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes queremos invitarles también a que vayamos a revisar en lo que ocurre en materia de curiosidades. Mire, hallan en Argentina uno de los dinosaurios más antiguos. Y comienza, mira, qué rapidito que anda nuestro DJ de la jornada de hoy. Científicos argentinos descubrieron los restos casi completos de Guairacursor jagensis, un pequeño herbívoro de cuello largo que vivió hace unos 230 millones de años. 230 millones de años, imagínense. No, cuando yo veo que existió vida hace 230 millones de años, mi cabeza pero explota. Literalmente explota, o sea, 230 millones de años. Me imagino cómo vamos a estar, no se imagina después cuando una civilización de perros avanzados y gatos encuentran restos de seres humanos vivos de hace 1000 años atrás. Puede ser usted, puedo ser yo, podemos ser todos, ¿ah? Es lo que se puede imaginar, yo creo que pueda pasar en 1000 años más. 1000 millones de años más, bien digo. Científicos argentinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas hallaron en la cordillera de los Andes el esqueleto casi completo de una especie de dinosaurio desconocida que vivió hace aproximadamente 230 millones de años. Se informó el miércoles 15, o sea, ayer, según este Instituto Científico Estatal. Una especie que fue hallada a 13.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Rioja por un equipo paleontológico del CONICET. Un hallazgo que fue publicado en una revista muy conocida en el ámbito científico llamada Nature. Los investigadores señalaron en un comunicado que la antigüedad de la especie la ubica en el periodo Triásico tardío, en el que aparecieron los primeros dinosaurios y los antecesores de los mamíferos. Estimamos que el Guairacursor pueda tener una edad entre unos 230 a 225 millones de años, lo que le habíamos mencionado, y esto lo convierte en uno de los dinosaurios más antiguos del mundo. Así que le invitamos a que vaya a revisar esta noticia, está ahí en Deutsche Welle, para que la pueda leer en extenso, ahí en el camino a la casa, si tiene un minutito, puede ir al solcito en esta jornada de hoy, un heladito y leer algo entretenido. ¿Qué mejor? Bueno, ahí está también para que usted lo vaya anotando en su lista de curiosidades para que lo mencione alguna vez en alguna conversación. Siempre esos datitos son necesarios. Yo lo considero que es muy importante para poder ahondar en ciertos tópicos. Y el siguiente tópico de nuestra jornada está junto a nosotros Lorena Castillo, coordinadora de vinculación con el medio FCA del Centro EULA, bueno, la Facultad de Ciencias Ambientales, el Centro EULA de nuestra Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, otro día también que aprovechamos de conmemorar el Día del Forjador Ambiental, parte también de lo que nos conmemora en esta jornada, eso en un par de días, eso sí, el 18 de octubre, pero bueno, desde el Centro EULA sabemos que la vinculación ha sido algo desde su fundación, al igual que como nuestra universidad, y tenemos novedades. Sí, bueno, primero que nada, felicitaciones a todos los forjadores ambientales que existen en nuestra región y en el país. Es un grupo realmente amante de la naturaleza. Hay grupos autoconvocados y grupos que integran, son estudiantes de establecimientos educativos. Entonces, primero que nada, felicitarlos anticipadamente por este amor a la naturaleza y hacia su protección. Bueno, y novedades tenemos. Sí. Nosotros la próxima semana en la Facultad de Ciencias Ambientales tenemos una feria ambiental. Abrimos nuestras puertas a los estudiantes, a los escolares, a la comunidad en general. Y les vamos a tener distintas actividades muy interesantes. Va a ser formato feria, o sea, distintos stands, pero con múltiples actividades que demuestran en parte cómo nosotros investigamos y los invitamos a ellos, a los escolares, a ser partícipes de esta investigación, analizando muestras, manipulando drones, asistiendo a talleres de imágenes satelitales, por ejemplo. Es una fiesta muy entretenida, con estaciones de arte, con especies nativas. Va a estar muy interesante y muy entretenida para los escolares. Y esto es una antesala.
de ese espacio. Y claro, para que ellos también y ellas, quienes van a ser parte de esta actividad, ya vayan anotándolo y lleguen con sus preguntas hechas en detalle, porque sabemos que eso es lo que para lo que se prepara para estar ahí. Claro. Y los escolares, los alumnos y las alumnas que también se sacan una pregunta que a nosotros nos dejan descolocados. A mí me ha pasado en varias ocasiones y he sido testigo, me han dicho lo mismo también quienes están en esta instancia. Para ir ya contextualizando un poco, para que se vayan preparando y puedan venir con un poco más de información. Primero, ¿qué es ser forjador ambiental y por qué también es importante lo que es en materia comunitaria del cuidado del medio ambiente? Ya, bueno. Mira, forjador ambiental es un grupo de personas, niños, jóvenes, adultos, interesados en mejorar su entorno, en proteger su entorno, participan en campañas de reciclaje, participan en investigaciones ambientales, si está asociado a un establecimiento educativo, participan en proteger flora, fauna de su entorno. En realidad son distintos grupos, inclusive hay forjadores ambientales preocupados del cuidado de animales, de cuidado de animales, digamos, domésticos. ¿Ya? Lo importante es que este grupo de forjadores ambientales no es nuevo, ¿ah? Se originó en el año 1989, cuando todavía existía la CONAMA, la precursora al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces ellos crearon este grupo que fundamentalmente estaba focalizado en establecimientos educativos. Entonces las brigadas escolares preocupadas del medio ambiente pasaron a ser los forjadores ambientales. Entonces en un establecimiento educativo existía el club de ciencia y los forjadores ambientales, fundamentalmente asociados a aquellos establecimientos que se fueron certificando ambientalmente. Entonces, un establecimiento educativo que puede ser desde párvulo hasta enseñanza media, que está certificado, va a tener un grupo de forjadores ambientales. Pero ahora eso se extendió. La comunidad también puede formar su grupo de forjadores ambientales. Por ejemplo, en el canal Ifarle, aquí en Talcahuano, hay un grupo de forjadores ambientales y ellos se preocupan de la avifauna, de las condiciones del canal, de limpieza del canal, en fin, múltiples actividades. Y lo bonito de esto es que son personas que asocian, son personas empáticas, que no solamente están preocupadas de su metro cuadrado, podríamos decirlo así, sino que están preocupadas también de su entorno y cómo eso además retribuye a su calidad de vida. Bueno, estamos viendo imágenes también. Esa es otra cosa. Sí, de lo que ha sido parte del curso de forjadores ambientales, ¿cierto? Mira, Cuéntanos un poquito de esto también. Sí, este curso en realidad es un título de curso que adoptamos de acuerdo a la solicitud de la Municipalidad de Concepción, o sea, de la Municipalidad de San Pedro, perdón. Como parte de nuestras actividades de vinculación con el medio y esta vinculación bidireccional, nosotros respondemos a las necesidades que nos plantea el medio. Y en este caso, el año pasado, integrantes del municipio, de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, nos solicitaron una capacitación. Ellos querían hacer un curso de forjadores ambientales para dirigentes vecinales. Nosotros dijimos perfecto e iniciamos el primer curso de forjadores ambientales. Mira, realmente fue muy grato recibir la retroalimentación de los dirigentes, participaron dirigentes y también algunos profesores. Mira, es feo decirlo y es malo que lo diga, pero quedaron, mira, nos indicaron que habían quedado encantados con el curso. Entonces eso nos motivó aún más y ahora el próximo miércoles 22 iniciamos también un nuevo curso de forjadores ambientales, pero cambiamos el público también para San Pedro de la Paz, porque también al municipio le quedó gustando el curso, pero ahora van a ser escolares de enseñanza media y profesores de distintos niveles. Hay educadoras de párvulo hasta profesores de enseñanza media. Consultarle, porque nosotros ahí, según la información que se emitió desde el barómetro regional de Creasur, acá de la Universidad de Concepción, estuvimos junto a Violeta Montero en un programa para que usted también lo pueda revisar, en extenso, viendo cuáles eran las estadísticas que arrojó justamente ese trabajo. Y uno de los puntos que al menos había poco debate, por decirlo de alguna forma, era la cantidad de personas que le interesa la protección del medio ambiente. Al menos acá en la región del Biobío hay una conciencia muy amplia, colectiva, en lo que es el cuidado del medio ambiente. La gente se preocupa mucho del medio ambiente y es una proyección que se busca también dentro de las comunidades.
¿Cómo estos procesos, me imagino hay intercambio con los dirigentes, con esto también se ha generado esta instancia, me imagino, entre ustedes de fomentar esto y de interés, de preocupación? Por supuesto, mira, tú debes partir de la premisa que nadie cuida y protege lo que no conoce. Entonces hace extremadamente importante e imprescindible que la gente conozca su entorno, que lo entienda y que asocie la multiplicidad de riesgos que podrían venir por la falta de cuidado de su entorno y por conductas que son propias, o sea, son propias de cada individuo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros ayer conversábamos sobre el santuario de la naturaleza, Laguna Grande, Estero Los Batros, y la cantidad de basura que hay en el Estero Los Batros. Entonces la gente no asocia que no es solamente ir a tirar mis desechos al estero y que se va a ver feo. No asocia, o a lo mejor no, porque lo desconoce, no le interesa la diversidad biológica que existe y la importancia de esa diversidad biológica que existe en ese estero. Pero a lo mejor si supiera cómo aumenta el riesgo para esa población aledaña a ese curso de agua por la cantidad de desechos, que no te estoy hablando de 2 bolsitas, te estoy hablando de toneladas, ¿ya? A lo mejor ahí empezaría a pensar, en realidad tendría que preocuparme, tendría que cambiar este hábito que tengo de ir a eliminar el desecho, de pagarle a un carretonero porque yo hice una construcción o sencillamente me quiero deshacer de un mueble, le pago a un carretonero para que se lleve, porque ahí se me acaba el problema. Salió el mueble de mi casa, pero le preguntó al señor carretonero dónde lo va a ir a disponer, pero no es las personas habitualmente que no están sensibilizadas ambientalmente no piensan más allá. El forjador ambiental, la persona que está sensibilizada ambientalmente, va a preguntarse primero, ¿qué va a pasar con este señor? ¿Dónde va a ir a dejarlo? Le va a preguntar. ¿Ya? Y en ese tema, nosotros hemos hablado en materia de nutrición, de perspectiva de vida también, de la compasión, de ser seres compasivos. Con el medio ambiente, con nosotros mismos, con los otros seres vivos, cómo este proceso de ser forjador medioambiental y de impacto, porque una persona también puede cambiarle la vida, la forma de ver la vida a las otras personas, cómo esto fomenta un entorno social más saludable, más cariñoso, más amoroso. Mira, desde la perspectiva que aquí el forjador ambiental es una instancia de educación ambiental y la educación ambiental fomenta valores en las personas. Solidaridad. No solamente preocuparme de mí y de mi familia, sino que preocuparme también de los otros. Y no de los otros solamente como especie humana, sino que también de otros individuos que sean de diferentes especies. La empatía, ponerme en el lugar del otro. La corresponsabilidad, o sea, es responsabilidad de todos cuidarnos, no solamente como especie y como cuidar el territorio en el que habito, sino que cuidarnos entre todos y entre todas las especies, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, son múltiples valores en los que se va trabajando el forjador ambiental, porque lo que está haciendo es educación ambiental, ¿ya? Y obviamente nos lleva a ser una sociedad más comunitaria. ¿Cuál ha sido una de las falencias que hemos ido adquiriendo como sociedad? Que cada vez somos más individualistas, cada vez nos preocupamos más del otro, hacemos menos vida comunitaria. Y el forjador ambiental lo que intenta hacer no es quedarse aislado como grupo de forjadores, sino que invitar a la comunidad a realizar acciones proactivas hacia el entorno. Porque tú van a hacer una limpieza de playa, van a hacer una limpieza de canal, por darte un ejemplo, invitan a los vecinos, invitan a la comunidad. De eso se trata, hacernos una sociedad ambientalmente más sustentable. Claro, más consciente. Y más consciente, obviamente. Si yo insisto, la premisa básica es que nadie va a cuidar lo que no conoce. Bueno, y bajo este contexto, lo que ha mencionado, y este tránsito, ¿por qué se está dando? O sea, si hay que verlo también desde la perspectiva positiva. Este es un ejemplo, lo estamos viendo aquí. Esto es un ejemplo, o sea, hemos conversado de estos temas con académicos, académicas del Centro EULA,
con académicas de otras facultades de la Universidad de Concepción, todo esto también en procesos de vinculación y justamente para consultarle también la importancia de que las personas se certifiquen, porque hay muchas personas también obviamente que sabemos que los saberes son ancestrales. Esto es algo que... Sin duda. Todos estos saberes, todo lo que viene es ancestral. Muchas personas que adquirieron estos saberes lo hicieron de forma autodidacta, quizás no participando en un proceso académico, pero sí entrega herramientas. Sí poder tener estos procesos permite también quizás ver otra perspectiva que no se había abordado antes. ¿Por qué también es importante que la gente participe de estos procesos? Bueno, porque precisamente se informa adecuadamente, no va a cometer errores, porque a veces también del traspaso de una generación a otra, a veces también se van omitiendo aspectos que son relevantes para el entorno y a veces cometemos equivocaciones no por mala intención, sino que por ignorancia. Entonces, hay que aprovechar estas instancias y estas instancias son gratuitas, ¿ah? No es que yo venga a hacer aquí un negocio y fomentarles, por favor, participen, ingresen a nuestros cursos que nosotros le estamos ofreciendo a la comunidad. No, son gratuitas. Por ejemplo, nosotros habitualmente hacemos seminarios también de perfeccionamiento para profesores. Ahora, ¿por qué nuestro foco siempre también está muy centrado en los profesores? Por el efecto multiplicador que estos tienen. Porque detrás de un profesor, ¿cuántos alumnos hay? Claro. 300, 400 chiquillos, jóvenes, niños, por año. Pero un profesor motivado, que tiene los conocimientos, y aquí estoy hablando de conocimientos ambientales, que entiende del aire que respira, del agua que bebe, porque si tú le preguntas a la comunidad, aquí en la región del Biobío, sobre todo en la zona urbana, problema de abastecimiento de agua te podría decir que no tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos una llave. Que nos esté subiendo la cuenta es otra cosa, pero abrimos la llave. Entonces, ¿yo cómo le digo al común de las personas? Mira, hay que cuidar el recurso porque es escaso. Claro. Es muy poquita el agua. Si yo lo único que hago es abrirla. Claro. Entonces, pero esas personas saben de dónde viene el agua que está bebiendo todos los días, sabe cuál es el curso de agua, si es agua superficial, de qué río viene, si es agua subterránea, sabe cómo está la calidad del aire que está respirando y quiénes son los principales responsables de la calidad del aire. Tendemos a acusar a las empresas y echarle no solo la culpa a las empresas, pero nosotros aquí la matriz de calidad del aire, fundamentalmente en el invierno, que usted respira. La leña. Material particulado que proviene de la leña. Claro, entonces si usted se da cuenta, las personas necesitan estar informadas, no solamente conocer qué especies tenemos, porque si nosotros vamos camino a Lota y usted observa la cordillera de Nahuelbuta, ¿qué es lo que más ve? Pinos o eucaliptos, claro. Pero no son nuestros. Son plantaciones, entonces hay que resaltar lo nuestro. Claro. Y estos cursos lo que hacen es precisamente enseñarle a los profesores, en este caso, cuál es lo nuestro, que hablen en contexto, de tal manera que si yo tengo que enseñarle a sumar 2 más 2 a un chiquitito, le voy a enseñar a sumar 2 robles más 2 robles. Sí. Y ahí voy a estar haciendo educación ambiental y no estoy saliéndome del contenido de matemática. Entonces, eso es lo que le enseñamos a los profes. Bueno, hoy, por ejemplo, para ir finalizando y también conectando con lo que ocurre dentro de nuestra programación, estuvimos dialogando en nuestro matinal Siempre Juntos acerca del tema de la tala de árboles. Yo estuve bien entretenido ahí, estábamos escuchando, porque es mucho más grande el espectro de lo que uno entiende y si bien ha existido muchas notas, nosotros hemos hecho muchas notas al respecto también, siempre hay algo nuevo que aprender porque las normativas cambian. Y bueno, le invitamos también, aprovechando, que vaya a revisar, está en el programa de hoy de nuestro matinal Siempre Juntos, esa conversación en torno al tema de la tala de árboles, de lo que ha ido ocurriendo también acá, en particular en la Municipalidad de Concepción, pero cómo hay líneas de acción, cosas que son necesarias, cómo se puede también, por ejemplo, cambiar un poco la perspectiva. Si se tala un árbol, decía, bueno, plantemos otros 100 árboles en otro lado. Entendemos que hay unas ciertas situaciones que, producto de un millón de cosas, que el árbol está peligroso, que el viento hizo que se empezara a ladear y podría caer en una casa, que está podrido.
Hay un millón de factores, pero existe una forma también de cambiarlo y eso también, si es que la gente está informada, si es que se crean forjadores ambientales, permite que se busque también visibilizar otras alternativas. O sea, es un ejemplo, le estoy dando un ejemplo, pero fechas claves, reiterarlas, por favor. Yo los quiero dejar muy invitados, por favor, los vamos a recibir con los brazos abiertos para el día 22 y 23 de octubre. Desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas nosotros vamos a estar atendiendo escolares. ¿Cómo pueden acceder a información? A través de nuestras redes sociales, a través de la página web de la facultad. Inclusive hay un código QR con el cual ustedes pueden agendar la hora y nosotros vamos a estarlos esperando especialmente a la hora. Hay talleres, como decía, que igual pueden participar. A los jóvenes les encanta la tecnología. Entonces van a existir estos talleres de estudio del entorno a través de imágenes satelitales, también investigación del ambiente a través del uso de drones y los chicos van a poder manipular los drones, vamos a hacer vuelo de drones, entonces va a estar muy interesante. Y además no es lo único que hay, vamos a terminar el día 23 a las 15 horas con una tocata. Entonces, porque sabemos que a los jóvenes les gusta la música, entonces va a estar la feria ambiental, van a poder estar cantando, van a poder estar... va a estar muy interesante. Lindo, y como también las semanas anteriores está el conversatorio... un conversatorio literario que también tenemos nosotros el día miércoles 22 al mediodía, así que tenemos múltiples actividades y están todos invitados. Bueno, queremos agradecerle también a usted, invitarle a que vayan a revisar el Instagram del Centro EULA, donde va a encontrar toda la información, además de lo que está ocurriendo, mire, con el podcast Señales del Futuro, además de lo que está ocurriendo con los medios UDEC, ve, ahí hay harto post de lo que está sucediendo en prensa a nivel general y además de la información. Aprovechar de felicitarla también por el Día del Profesor y la Profesora. Muchas gracias. En esta jornada de celebración también, así que le agradecemos por la labor que hace acá dentro de nuestra Universidad de Concepción, que sabemos que es fundamental, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, felicitaciones a todos los profesores y a aquellos profesores también que han sido nuestros alumnos y van a ser nuestros alumnos también. Bueno, y queremos a ustedes también invitarles a que se suman a esta celebración, en esta jornada, Día del Profesor y de la Profesora acá en nuestro país. De esta forma vamos terminando nuestro programa de Multiversos de la jornada de hoy. Recuerde, hoy una nueva edición de TVU Noticias Central. Invitarles también a que disfruten esta jornada soleada, despejada aquí en nuestra región del Biobío. Que tenga una muy buena tarde.